Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Introducción a este sermón. Hemos celebrado esta semana patriótica, donde Costa Rica ha cumplido 202 años de vida independiente. La maravillosa noticia de vivir en un país con una de las democracias más consolidadas y más antiguas, más longevas de América Latina. Un país que, gloria sea a Dios, ha sido un país que ha sido un ejemplo en el mundo por la abolición del ejército hace más de 70 años y un país con una democracia consolidada. En el sermón de la semana pasada, y retomaré el tema de hoy, decía que existen muchos riesgos, muchas amenazas sobre esta democracia. La semana pasada hablaba acerca de la violencia ciudadana que vivimos en nuestro país. Y hoy quiero dirigirme acerca de uno de los grandes conflictos que tiene nuestra nación, y es el tema de la corrupción. Hace ya varios años desarrollaron algo que se conoce como el índice de la percepción de la corrupción, que sus siglas es IPC, Índice de Percepción de la Corrupción. Este es un índice que está publicado desde el año 1995 por una organización denominada Transparencia Internacional. Esta es una organización no gubernamental con sede en Berlín. Para los que quieran estudiar más sobre este tema, mándenme un WhatsApp y les mando el link de esta organización. Esta organización, el IPC, hace un índice donde clasifica a los países por sus niveles de percepción de corrupción en el sector público. Todo ello determinado por las encuestas de opinión y evaluaciones de expertos. Este índice define la corrupción como el uso indebido del poder político o el poder público para beneficio privado. Según el índice publicado el mes de enero pasado publicó el resultado del año 2022. Y en ese resultado, Dinamarca ocupa el primer lugar de este índice como el país menos corrupto del mundo. Son 180 países los que se evalúan. De esos 180, Dinamarca está en el primer lugar, seguido de Finlandia y Nueva Zelanda, que se ubican muy cerca como los países menos corruptos de todo el mundo. Al otro extremo de la encuesta, estamos hablando de la parte alta de la encuesta, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, pero abajo, en el fondo, en los últimos países, que significarían los países más corruptos según este índice, encontramos países como Sudán del Sur, Siria, Somalia, y por ahí cerca un país latinoamericano que tenemos mucho dolor y lo arraigamos en nuestro corazón, que es Venezuela. ¿Dónde está Costa Rica en ese índice? Costa Rica ocupa el puesto 48 de los 180 países. Vamos a decir que estamos casi a mitad de tabla en ese índice de corrupción. Sin embargo, es uno de los países latinoamericanos que mejor puntuación tiene. Claro, cuando lo comparamos contra Nicaragua, Haití, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que tienen una complejísima condición social, económica y política. El tema es que Costa Rica descendió 4 puestos desde el año 2021 hasta el 2022. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué descendió Costa Rica? Porque si comparamos el resultado de Costa Rica con el año 2022 contra el 2021, vemos que Costa Rica, en vez de hacer crecer el índice, avanzar hacia adelante en un país que cada vez luche más contra la corrupción,
vemos que más bien descendió, en un año descendió 4 puestos. Y la pregunta es ¿por qué? Según los expertos de este sitio de investigación social, dice que los recientes escándalos de corrupción en Costa Rica apuntan hacia un déficit de transparencia, de sobreprecios, de falta de competencia en el sector de la infraestructura. Usted sabrá lo que ha pasado con los famosos casos de infraestructura en Costa Rica. Una tendencia que se puede observar en toda la región. Las acusaciones de financiamiento público ilegal durante la campaña electoral de don Rodrigo Chávez han también minado la percepción generalizada de la corrupción en Costa Rica y por tanto los analistas ven con precaución y con cuidado la estabilidad política de nuestro país. Así se observa Costa Rica internacionalmente con respecto al índice de la percepción de la corrupción. Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto en qué beneficia o perjudica al país? En muchísimo. Este es un índice que ahora los inversionistas tienen conciencia de él y lo analizan. Es parte del análisis de factibilidad a la hora de invertir en un país como el nuestro, que estamos en una región compleja, difícil, llamada Centroamérica, y en una región aún más extendida que también sufre los debates, o los embates más bien, de la derecha y de la izquierda en nuestros países latinoamericanos. En el pasaje del sermón que he escogido para esta mañana, me voy a referir a una época histórica que tuvo que vivir el pueblo de Israel, donde el entorno social, político y económico se caracterizaba por la corrupción, por el engaño y por el soborno. Pienso que si observamos ese texto bíblico hoy, como creyentes, como ciudadanos, como compatriotas, como ciudadanos de esta nación que amamos, seas nacional o extranjero, seas residente de nuestro país, podremos recibir consejos de la palabra de Dios para poder nosotros combatir con este mal que se ha nutrido en nuestra nación, este mal que se está alimentando de nuestras esferas políticas en nuestro país, llamado la corrupción. Quiero que vayamos al pasaje de esta mañana que está en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7. Un libro profético que está al lado de Jonás. Después del libro de Jonás está el libro de Miqueas. Para los que tienen la Biblia en papel, lo puedan ubicar con más facilidad. Y recomiendo la lectura devocional de estos libros proféticos, por cierto. A veces los pasamos por encima, a veces no nos detenemos a analizarlos con profundidad, pero son libros que tienen una riqueza de la sabiduría y de la revelación de Dios. El libro de Miqueas, capítulo 7, verso 1. Muy bien. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: pobre de mí, soy como el que recoge frutos de verano y busca lo que sobra en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. La gente piadosa ha sido eliminada del país. No queda persona recta. Todos tratan de matar a alguien. Unos a otros se tienden redes. Ambas manos son hábiles para hacer el mal. Gobernadores y jueces exigen sobornos. Los poderosos imponen lo que quieren. Todos traman en conjunto. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de su castigo, anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas.
con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia familia. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Analicemos esta primera parte de Miqueas capítulo 7. Hay una primera pregunta que tendríamos que resolver aquí, es ¿cómo se siente este profeta? ¿Qué es lo que está sintiendo él? ¿De qué se está lamentando? La introducción lo dice todo. Pobre de mí, dice el profeta. Otra traducción dice, miserable de mí. ¿Qué es lo que te hace miserable, Miqueas? ¿Qué es lo que te hace sentir que eres pobre? La respuesta la da él en el desarrollo de este capítulo. La pobreza y la miseria del profeta obedecen de sus observaciones sobre su sociedad. Su sentido de pobreza y miseria obedecen a la percepción que el profeta tiene del país en el que vive, del estado de la nación. Modernamente diríamos del índice de la percepción de la corrupción. ¿Cómo percibía este profeta la corrupción en su nación? Hacía que ahora él dijera delante de Dios, soy pobre, pobre de mí, que tengo que percibir esto. Miserable de mí, que tengo que vivir en un entorno así, que tengo que vivir en un país que se caracteriza por la corrupción y por la maldad. ¿Cómo describe el profeta en estos primeros versículos el estado de la nación? Realmente cuando lo lees con detenimiento y lo estudias, te das cuenta que el estado de la nación del profeta es desoladora. Es un estado terrible. Él dice, la nación es como una tierra árida, sin frutos. Una nación que se caracteriza por la violencia, por la corrupción, por la injusticia, por la inseguridad. El profeta dice que no hay ni una persona recta en la nación. Estremecedor. Ni una sola persona recta había en la nación. Nadie que mereciera un título como ese. El profeta dice, la gente piadosa ha sido eliminada del país. No queda una persona recta. Nadie mostrará integridad. Nadie inspiraba seguridad. Nadie inspiraba confianza. Todos y cada uno, lo único que inspiraban era desconfianza y temor. Algo aún más triste de la descripción que hace el profeta de aquella nación. La gente que buscaba a Dios había desaparecido. Entonces, nótese que el caos político, que el caos que vivía socialmente aquella nación, también tenía una consecuencia espiritual. O más bien, la causa era espiritual. La ausencia de la búsqueda de Dios provocó una nación en ruinas morales y espirituales. Una nación en tinieblas, donde no había un solo recto ni justo en toda la nación. Aquí está el gran conflicto. Aquí está el origen de esa metástasis social. La gente que buscaba a Dios había desaparecido. Y la nación en pleno se había corrompido. La maldad estaba desbordada. Dice el profeta, todos tratan de matar a alguien. Unos a otros se tienden redes.
La corrupción había corrompido a los líderes de la nación. Dice el profeta, ambas manos son hábiles para hacer el mal. Gobernadores y jueces exigen sobornos. Los poderosos imponen lo que quieren. Todos traman en conjunto. Me detuve a estudiar ese término, ambas manos. ¿Por qué lo habrá dicho así el profeta? Claro, porque lo que el profeta no quiere decir es que estos eran tan hábiles para hacer negocios oscuros, para sobornar, para pagar sobornos, que eran expertos en el engaño, ambidiestros para la corrupción, hábiles y perversos para sus fines egoístas. Estoy hablando de una nación que vivió hace cientos de años atrás en la historia humana. Las personas que ocupaban los puestos de autoridad, de poder, de control político, se habían corrompido profundamente. Y esto lo observamos con dolor, pero con una profunda realidad en nuestros tiempos. Como he dicho, América Latina, Costa Rica, tiene índices desbordados de corrupción. Y a esto se suma otro de los terribles males de nuestras regiones: la constante impunidad que hay sobre esos crímenes sobre la nación. Una impunidad desesperante. Y ahora entendemos por qué la impunidad. Porque los que tienen que ejecutar y hacer valer la ley de una nación y condenar a aquel que ha lastimado la soberanía de una nación, aquellos que deben de ejercer esa justicia, son sobornados. Los ricos pagan los sobornos de los que ocupan los puestos de poder. Ellos mismos los colocan. Ellos mismos los ponen a cambio de sus favores, a cambio de que protejan sus espaldas, a cambio de facilitar sus negocios turbios y oscuros, a fin de que no sean descubiertos y que los juicios tarden décadas hasta que prescriban. Y entonces la justicia y la administración pública se mancha de inmoralidad, dirigiendo sus acciones de una forma corrupta. ¿Y qué pasa cuando en una nación, en la esfera política, cuando el gobierno, cuando las esferas de justicia se llenan de esta corrupción y administran desde la corrupción? ¿Qué pasa en la sociedad? Según la Biblia, según la historia de este libro de Miqueas, esa corrupción afecta al pueblo, al ciudadano común como usted y como yo, al que no tiene un cargo político ni puesto público de poder. Y entonces Miqueas nos aclara que esa clase de corrupción en las esferas políticas no se queda ahí, sino que también trasciende a todo el pueblo. Y Miqueas entonces dice en aquel contexto: no creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos, cuídate de lo que hablas, con la que duerme en tus brazos. El hijo ultrajará al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa, están en su propia familia. ¿Se imaginan una sociedad así? Donde ni siquiera puedas estar en confianza con los que están cerca tuyo. Como analista social pienso que hay un aprendizaje social, por supuesto. Las sociedades respondemos a un aprendizaje colectivo. Eso lo hemos estudiado por años.
Cuando los que controlan el poder se enriquecen por medio de la corrupción, los ciudadanos comunes, decepcionados y desesperados, desesperanzados, responden con violencia también y con múltiples formas de violencia. El profeta describe aquella sociedad llena de corrupción, llena de dolor, llena de desconfianza, incluso entre los vecinos, entre los amigos y en las propias familias. El profeta dijo: los enemigos de cada uno están en su propia familia. Es escalofriante ese texto. Pero detengámonos un momento aquí en esta narración bíblica. Esto que el profeta está describiendo sobre la nación de Israel, ¿sí o no se parece a nuestros tiempos? Yo, con todo el respeto que se merecen, pero a mí que me toca escuchar aquí conflictos de conflictos, yo he llegado al entendimiento en muchos de los casos que los propios enemigos viven en nuestras casas. Es triste, pero es una realidad social hoy. Esto que describió el profeta de las relaciones familiares, de cómo hay una oposición entre familias, familias que se detestan, que se odian, que no pueden estar juntas en paz, no pueden compartir una fiesta juntos, no pueden compartir una cena juntos en paz. Es la descripción de muchas de las familias en la modernidad. Porque este es el resultado del aumento de la maldad. Este es el resultado del aumento de la corrupción. Este es el resultado del desenfreno que vive nuestros pueblos. No podemos tolerar esto. No podemos normalizar y naturalizar esto. Este nivel de violencia se ha infiltrado en todos los sectores de la sociedad, incluyendo nuestras propias casas y nuestras propias familias. Nuestros propios hogares cargados de violencia. Hoy vivimos en tiempos paralelos. Nos quejamos de los políticos corruptos. Tenemos derecho a hacerlo. Nos quejamos de los sistemas políticos corruptos, de un sistema electoral manchado por la corrupción. Nos quejamos de eso y tenemos derecho. Pero muchas veces estamos invisibilizando nuestra propia corrupción. Y eso es lo que sucedía en aquella sociedad. Todo el mundo se quejaba de la corrupción política, pero nadie se atrevía a denunciar su propia corrupción. ¿Cuál corrupción, Daniel? Hoy hay muchas formas de corrupción que nosotros hemos normalizado. ¿Le digo algunas? Por ejemplo, la evasión fiscal. Sentimos el derecho de evadir nuestros impuestos porque decimos: ¿para qué le voy a dar plata a un Estado corrupto? Entonces creemos que con inmoralidad vamos a corregir la inmoralidad social. Es un error completo. Eso es una forma de hacer oscuridad en nuestra sociedad. Hago el paréntesis aquí. Los mejores ciudadanos de una nación tienen que ser la iglesia. ¿Y por qué debemos de ser buenos ciudadanos? Porque hemos entendido la responsabilidad que tenemos al frente de evitar a toda costa nuestra propia corrupción y la manifestación de esa corrupción en nuestra sociedad. La corrupción de nuestras sociedades no se corrigen siendo nosotros también corruptos. Ya vimos que ese es el mensaje que llega al ciudadano común. Cuando los que están en puestos de honor se convierten en esclavos del egoísmo, del enriquecimiento ilícito. Pero nosotros no podemos responder a esa clase de violencia con más violencia. Por eso la forma de evadir nuestros impuestos es una forma de corrupción que tenemos que destituir. Aquella famosa historia de cómprelo sin factura para que le salga más barato es una manifestación de corrupción.
y por tanto es un pecado. Otra de ellas clásica es la piratería. Cuando usted compra algo de forma pirateado, es posible que le salga un 10%, un 50%, un 60% más barato. Pero usted está contribuyendo a un sistema global de corrupción e inmoralidad económica. Y entonces, cuando nosotros nos damos esas licencias de decir que algo puede ser malo, pero no tan malo, porque los que están arriba de nosotros, políticamente hablando, son más malos que nosotros, entonces nosotros sí podemos ser algo malos. ¿Qué cree que le pasa al cerebro humano cuando tiene que enfrentar temas como la fornicación? Una de las más grandes manifestaciones de inmoralidad y corrupción en nuestro corazón. Nuestro cerebro va a hacer la misma actividad que hicimos con la evasión fiscal, con la piratería. Va a decir, bueno, hay otros que pecan más en esa área, hay otros que fornican más. Y entonces me estaré licenciando y autorizando para una vida de pecado, inmoral, corrupta, porque el mundo es un mundo corrupto. Si lo notan, el destino de la iglesia siempre será ser una contracultura en este mundo caído. Nosotros no podemos obedecer al mundo. Obedecemos la palabra y al Señor, cueste lo que cueste, siendo luz en todo lo que tenemos que hacer y cómo lo hacemos, representando a Cristo en esta tierra. Yo no creo que Cristo sea partidario de la corrupción. Eso es algo que la iglesia contemporánea se ha inventado, de que podemos tener alianzas con el pecado y con Dios, y podemos hacer algo así, una especie de híbrido entre lo santo y lo profano, entre lo pagano y lo santo de Dios. No existen esas medias tintas. Esa corrupción también quiere manifestarse en nosotros. Hemos sido prontos y tenemos razón, he dicho, tenemos derecho a denunciar la corrupción política, tenemos derecho a denunciar la corrupción en las esferas administrativas públicas, tenemos derecho, pero no olvidemos el derecho inherente como creyentes a sanar, limpiar y denunciar la corrupción que cada día quiere manifestarse en nuestras vidas, en nuestra forma de pensamiento y en nuestras actuaciones. Sobre esa corrupción tenemos que trabajar, tenemos que denunciar y tenemos que limpiar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Es muy fácil poder decir que tenemos una serie de políticos corruptos si no hemos sido capaces aún de exponer nuestra propia corrupción y sanar en el Señor nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras actuaciones. Cierro el paréntesis pastoral. Volvamos a Miqueas. Yo me identifico con Miqueas. Me identifico con el mensaje profético de Miqueas, su lamento y su denuncia social. Cuando leemos el texto y vamos de forma progresiva, nos damos cuenta que el profeta, pobre de mí, miserable de mí, uno dice, este profeta perdió la esperanza, perdió el rumbo, se desanimó, se perdió. Pero bendito sea Dios, llega al versículo 7 y entonces vemos un cambio de ritmo en el profeta. Él dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Él ve todo ese caos social y él dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Se acuerdan de la prédica de la semana pasada de Josafat? ¿Ven el texto paralelo? Josafat dijo en el verso 12 de 2 Crónicas 20, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos, aquellos perseguidores? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. El rey Josafat dijo esto, en ti hemos puesto nuestra esperanza. El profeta Miqueas dijo, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación.
mi Dios me escuchará. El mensaje que Dios quiere hoy hablarnos a cada uno de nosotros, en medio de una nación que se desborona socialmente, políticamente, económicamente, una nación dirigida por gente corrupta que sin precedentes manchan, meten sus manos perversas en la administración pública y se enriquecen de forma ilícita y utilizan los puestos de control, no hablo todos, una cantidad de políticos, de gobernantes, de directores que meten sus manos con fines políticos perversos, trayendo pobreza, miseria, pecado, maldición a nuestra nación. ¿Qué debemos de hacer en medio de esta terrible desesperanza del sistema político, social de nuestros países? Aquí está la voz del Espíritu, aquí está la voz del profeta, aquí está la misma voz de Dios hoy hablando en nuestros corazones. ¿Dónde pondré mi esperanza? ¿Dónde coloco mi vista? ¿Dónde pongo mi corazón? Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, en medio de todo este caos. Yo esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. En estos días fui a ver la película que ha estado en boga de Latinoamérica y del mundo, Sonidos de Libertad. Viernes pasado fui con Giovanna a verla. Es una película estremecedora, sobre todo por verla con una óptica cristiana, social, acerca del tráfico de niños en América Latina, en Centroamérica, y cómo estos niños son incluidos en una red global de inmoralidad, de corrupción, de maltrato, de abuso, de tráfico. Y creo que esta es una película que a los cristianos nos tiene que convocar a una urgente y necesaria intercesión por la niñez latinoamericana y mundial, que es víctima de la vulnerabilidad, que es víctima de la pobreza y la miseria extrema, que es víctima del descuido de padres que por sus necesidades han descuidado su labor de protección y cuidado por la niñez, de un sistema político nacional que ha descuidado, que ha vulnerabilizado los sistemas de controles y protección a la niñez. Hoy entendemos por qué, porque estas redes se mueven, según lo expresa claramente la película, a través de grupos y organizaciones que tienen el poder político y económico en el mundo para los fines del desarrollo de la prostitución infantil. Y estos grupos están interesados en perpetuar sus esquemas de corrupción. Al ver esta película recordé este texto. En medio del dolor he puesto, Señor, mi esperanza en ti. En ti esperaré. Mi Dios, escúchanos. Escucha nuestro clamor. Los ojos de Miqueas estaban llenos de la maldad que él veía en la ciudad, en su nación. Y entonces, cuando esa maldad atrapó su vista, él decide volver su mirada al Señor y reconocer la esperanza que viene de él. Miqueas sabe que no puede sustentarse en su propia fortaleza, pues ella provocará falsas esperanzas. Pero cuando nosotros los creyentes sustentamos nuestra vida en la esperanza del Señor, nuestras fuerzas ineludiblemente serán sustentadas. Él nos fortalecerá, Él nos sustentará, Él nos llenará. Miqueas elige sustentarse en la fortaleza que viene del Señor, el Dios de nuestra salvación, el Dios que nos escucha. Y al sustentarse en la esperanza que viene del Señor y no en la decadencia social, el profeta hace una maravillosa proclamación de fe
sobre la justicia de Dios ante el pecado de su pueblo. Ahora mismo tengo un conflicto en mi mente, porque esta proclamación que viene es tan hermosa y tan profunda que no merece tratarla en 10 minutos que tengo de tiempo. Prefiero dejarles la tarea espiritual y pastoral de que lean este capítulo completo y nos encontremos de hoy en 8 aquí para ver el desarrollo de la segunda parte de esta predicación. Porque lo que quisiera en este momento es que oremos por este país. Miércoles pasado aquí tuvimos un culto precioso de bendición y oración por Costa Rica. Seguimos convocando a la iglesia de Jesucristo a orar por este país. Seguimos convocando a la iglesia de Jesús en Rema, lo que es iglesia de Cristo, ¿verdad? La que es iglesia de Cristo. Somos creyentes en Jesús. A reconocer el lamento del profeta en nuestros tiempos y levantar nuestra voz espiritual y poner nuestra esperanza en el Señor, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que escuchará. Finalmente, cuando somos testigos del aumento de la maldad en esta nación, cuando somos testigos del aumento de la corrupción en este país, cuando somos testigos de tanto y tanto maltrato y violencia, tanta y tanta corrupción, no podemos seguir siendo testigos inactivos de esto. Yo convoco a la iglesia de Jesucristo a unirnos en un clamor colectivo por esta nación, porque entiendo y he visto que Dios escucha la oración de su pueblo, como en tiempos de Josafat y ahora como en tiempos de Miqueas. Nuestra esperanza viene del Señor. En tiempos de decadencia moral, espiritual, social, familiar, como los que vivimos en la actualidad, doy gloria a Dios por aquellos que tienen familias sanas. Doy gloria a Dios por aquellos que tienen familias unidas. Pero déjeme decirle que aquí mismo, en este salón, hay creyentes, hay hermanos que están cerca suyo, que están luchando contra esto mismo que Miqueas denuncia de aquella nación. No pueden confiar ni siquiera en los que duermen dentro de su casa. Por ellos clamemos y oremos por esa libertad. Como ciudadanos, como compatriotas, aquellos que no nacieron en esta nación, pero que han hecho de esta nación su casa, yo los invito hoy a levantarnos en una oración de fe por esta maravillosa nación que Dios nos ha dado y suplicar a Dios por tanta necesidad que vemos. Como lo veremos en la prédica de la próxima semana, adelanto esto nada más, porque el Evangelio de Jesucristo es la única respuesta a toda la corrupción, violencia y necesidad que vemos en este mundo. Así como un día Cristo vino y trajo a nuestro corazón una convicción de aquella inmoralidad y corrupción en la que vivíamos, que asimismo Cristo haga con todos aquellos que hoy se atreven a utilizar sus estados de poder para corromper un sistema que no fue creado con ese fin, sino con el fin del bien colectivo, de la sana administración. Que el Señor perdone a aquellos, pero que también descubra esa corrupción y venga y Dios y ponga hombres y mujeres valientes que se encarguen de denunciar, limpiar y ejecutar justicia pronta y cumplida. Hay que orar hasta por eso.
mis queridos hermanos. Justicia pronta. Porque aquí en Costa Rica los juicios duran décadas, tristemente. Vamos a estar en pie, iglesia. Perdóneme que hoy interrumpa la prédica así, pero me parece que esta segunda parte es un desenlace maravilloso que necesitamos más tiempo para poderlo hacer con la precisión que Dios me lo puso en el corazón, y que quiero que traigamos esto a nuestras vidas de una forma como el texto bíblico lo merece. En el mientras tanto, en ti pondremos nuestra esperanza, Señor. Dios poderoso, estoy seguro, porque así lo has puesto en mi corazón, al permitirme escoger estos 2 capítulos de la Biblia durante esta semana patriótica, porque tenías un objetivo en la mente, y es que tu pueblo hoy, en medio de tanta desesperanza, tanta inmoralidad, tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad, una maldad que nos tiene intoxicados los ojos, una maldad que nos tiene enfermo el corazón. Que hoy tomemos el consejo de Josafat y el consejo de Miqueas y levantemos, Señor Dios, nuestra oración por esta nación. Hoy, como el profeta, nosotros lo reconocemos, lo entendemos por la revelación que tu Espíritu hace. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti. Mi esperanza no puede estar en la política. Mi esperanza no puede estar en un sistema de gobierno caído. Mi esperanza no puede estar en un mundo en caos, en violencia y en tinieblas. Mi esperanza está en ti, mi Señor. Por eso el profeta dijo: yo espero en el Dios de mi salvación. Y esta es la promesa que traigo hoy en esta oración delante de ti, Señor, junto con mis hermanas y hermanos, esta comunidad, esta iglesia de Cristo. Esperamos la salvación del Señor sobre Costa Rica. Esa salvación es la única esperanza y también es la única genuina salida a todos estos conflictos sociales, políticos, económicos, nacionales. Porque es la única, el Evangelio es el único que puede transformar el corazón humano, un corazón perverso, caído, lleno de maldad, de violencia. Ese es el ser humano en un sentido orgánico, espiritual. Un corazón caído, perverso, egoísta, corrupto, inmoral. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia un día limpió nuestros corazones de esa clase de maldad, rompiendo la esclavitud que el pecado tenía contra nosotros y haciéndonos libres para la gloria de su nombre. Si alguno que escucha esta oración hoy piensa en que esa corrupción sigue adueñándose de su vida, crea al Señor, crea a Cristo, sométase a Él.
sométase. Someta esa área de pecado y tentación a Él, pues Él nos dará victoria. Él nos dio la victoria. En Él hemos sido libres y experimentaremos la libertad. Pelearemos con Él esta batalla de la fe en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros sentidos. Seremos libres. Seremos libres. Porque yo espero en el Dios de mi salvación. Y mi Dios me escuchará. Hoy, Señor, levantamos nuestra oración por la hermosa Costa Rica, por esta patria, por esta nación, por esta tierra. Sana, sigue sanando, hasta que un día experimentemos la sanidad plena que le prometiste a Salomón, cuando dijiste, yo sanaré la tierra. El Señor también se estaba refiriendo a aquel día de gloria, cuando con su segunda venida Él controlará el mundo caído, lo transformará, quitará la corrupción, quitará la inmoralidad, quitará el pecado de esta tierra, y Él transformará de principio a fin esta creación que hoy gime por redención, porque la maldad del ser humano ha lastimado todo lo creado. Pero hoy, Señor, seguimos creyendo que mientras llega ese día glorioso, cuando eximas a este mundo de tanta maldad, nosotros como creyentes, como iglesia, levantemos nuestra voz, porque Dios escucha, y oremos por restauración, oremos por justicia, oremos para que todo aquello que es corrupto y sucio en la administración salga a la luz, sea denunciado, que todas estas redes de criminalidad caigan en el nombre de Jesús, sean desarticuladas estas bandas criminales orientadas al narcotráfico, a la explotación infantil, al tráfico de órganos. Tanta maldad, Señor, tanta perversión. Pero hoy, como el profeta, pongo mi esperanza en ti, Señor, glorioso y eterno. Pongo mi esperanza en ti. Espero en la salvación de Dios. Espero y confío en tu segunda venida, donde entonces se cumplirá en pleno la sanidad que hemos creído y hemos orado por esta tierra. Hoy, Señor, bendice a la amada Costa Rica. Bendice a esta nación con tu evangelio, con tu palabra, con la salvación. Por eso, el gran desafío y la gran tarea es de la iglesia, porque la iglesia anuncia en esta nación este santo evangelio de la transformación y de la vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando en esta tierra tu santa palabra, que transformará el corazón pecador como lo hizo conmigo, y traerá verdad, luz, salvación y esperanza a este mundo caído. Doy gloria a Cristo y bendigo mi nación, Costa Rica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.